¿Qué tal? Buenas noches. Sí, decíamos un programa polémico. Está Alejandro Biondini. Alejandro Biondini hace pocos días recibió una autorización del juez Lijo para actuar finalmente como el partido bandera vecinal. Alejandro Biondini tiene una larga historia de prohibiciones, de polémicas. Alejandro Biondini, no sé si él se califica o no como un dirigente nazi. En algún momento creo que él mismo se llamó Führer, en los antecedentes que figura. El doctor Canicova Corral, juez federal, le negó la personería al partido Nuevo Triunfo, diciendo que tienen como fecha de fundación el 20 de abril. ¿Es correcto eso? No. No tiene. Pero el partido Nuevo Triunfo no nació el 20 de abril. No. Que es el día del nacimiento de Hitler. No, el partido Nuevo Triunfo nació el 14 de marzo de 1990. ¿Y de dónde salió la fecha del 20 de abril, que es el día del nacimiento de Hitler? ¿Ustedes no lo tenían en el partido? No. ¿Usted se reconoce como un, digamos, dirigente nazi, neonazi, de derecha? ¿Cómo se calificaría usted? ¿Nacional socialista? No. Mi militancia siempre ha estado dentro del concepto, del planteo de lo que es el nacionalismo argentino, y argentino con mayúsculas. Yo soy una persona que originariamente vengo del peronismo, e incluso siendo adolescente o muy joven me inicié en la UES, lo que era la denominada... de estudiantes secundarios. Claro, lo que era denominada la tendencia revolucionaria junto al padre Mujica, y después me aparté de esa tendencia fundamentalmente a partir de los hechos de Seiza, donde yo personalmente fui testigo, donde sectores vinculados al ERP y Montoneros intentaron matarlo a Perón. Y ahí seguí militando en lo que sería la ortodoxia peronista. Estuve entre aquellos que... ¿Se califica como un dirigente peronista? Yo fui secretario general de la Juventud Peronista en el año 1980 por la capital federal, en pleno gobierno militar. Después acompañé durante varios años al doctor José María Rosa. Sí. Participé en la cofundación de la revista Línea, del diario Compañero. Integré por esos años las Juventudes Políticas Argentinas, donde estaba desde el Partido Comunista hasta los radicales, y me aparté del peronismo. En el peronismo, del Partido Justicia. En el peronismo, a ver si tenemos una imagen. El peronismo no se entiende bien, y creo que el diputado Kunkel hace un rato también repudió la decisión del juez Lijo, que le dio autorización. Si me puede mostrar el saludo de Biondini, por favor. Ese saludo es un saludo, obviamente, nazi, digamos, ¿no? Y... Perdón, estas cosas no tienen que pasar en la tele, pero bueno, pasan. Ese saludo es un saludo característico nazi, ¿sí? ¿Usted lo reivindica? Esa foto, no sé si tiene... Déjeme la foto, por favor, porque ahí hay dos detalles. Está el saludo y hay una velada cruz gramada, al que le falta la patita de abajo. Esa foto fue en un acto en el Castelar, creo que hará 15 años. Nosotros, más allá de que es un tema que indudablemente como se malinterpretó o se asoció con lo que nosotros no queremos que se asocie, históricamente el nacionalismo, y no me estoy refiriendo al nacionalsocialismo alemán ni a ninguna experiencia extranjera, el nacionalismo en nuestro país y en el mundo es el antiguo saludo romano, pero comprendo lo que usted me dice. Y como nosotros indudablemente... Es un saludo absolutamente reivindicativo del saludo nazi, digamos. Bueno, más allá del saludo, todo lo que tenía simbología nazi tenían antecedentes, digo, hasta la cruz gamada tenía un antecedente. Bueno, pero es un saludo, si usted lo toma... la religión hinduista. O sea, si usted lo toma, es un saludo de alguna forma milenario porque se usaba en la antigua Roma. De todas maneras, entendiendo lo que usted me dice, nosotros, como todo el mundo tiene derecho a evolucionar, nos dimos cuenta que había determinada presentación o determinada forma de expresar que más allá de lo que nosotros sintiéramos o dijéramos, se interpretaba de otra manera. Por eso, hoy están poniendo una foto, agradezco, digamos, me veo un poco más joven, pero es una foto que tiene más de 15 años, en algunos medios... O sea que la foto representa un pensamiento pasado suyo. Desde luego, porque nosotros no vincula tanto al tema del pensamiento, porque yo siempre fui nacionalista argentino, pero sí de una forma de expresión
que puede dar lugar a confusiones. Entonces, bueno, como todo el mundo tiene derecho a evolucionar o a madurar, como usted lo quiera señalar, decidimos dejar esas cuestiones de lado para que no se nos calificara o no se nos etiquetara con lo que no somos. De todas maneras... no, me gustaría aclarar este punto porque me parece importante. Hace un rato nomás, para una hora y pico, la DAIA dio un comunicado en virtud de algunas afirmaciones suyas, ¿sí? En la cual usted dijo que los judíos son antidemocráticos, si no me equivoco, ¿sí? No, yo no dije eso. A ver, espere que le voy a buscar exactamente. No, yo le voy a decir lo que dije. Yo dije que la actitud de la dirigencia de la DAIA de querer de alguna manera ir contra una resolución judicial que otorga personería definitiva a un partido que forma parte de la vida democrática e intolerante. Claro, porque intentar proscribir o intentar impedir la participación de un partido que la justicia está habilitando plenamente, si alguien le quieren impedir a un sector, a una persona, a una fuerza política participar, es una actitud antidemocrática, desde mi punto de vista. Ahora, no quiero que se confunda con la colectividad judía, o como usted dijo, con los judíos, sino hablaba de la actitud de la dirigencia de la DAIA. A ver, respecto a temas muy sensibles que tienen que ver a lo mejor con su pasado o su presente, el holocausto para usted, ¿qué significa? Nosotros repudiamos, no solamente porque se habla del holocausto, cualquier tipo de holocausto, cualquier tipo de genocidio que afecte, bueno, en el caso de la vida de pueblos enteros, pero también desde la vida de una sola persona. Y yo hablo de los holocaustos porque realmente la mirada se centra sobre un sector de la historia, pero la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki... Es un holocausto también, pero lo que hizo Stalin... Digamos, nadie discute lo que fue lo que fue Stalin, nadie discute lo que fue... Nosotros rechazamos cualquier... Pero digo, respecto al tema, cualquier acción... Como hay una negación, hay gente, qué sé yo, Luis Delia niega el holocausto, por ejemplo. No. El expresidente Ahmadinejad negaba el holocausto. Yo lo que quiero saber es, usted, digamos, para usted, ¿el holocausto del pueblo judío existió? Lo que yo planteé, porque de ahí surgen varias cuestiones, yo soy una persona que me formé en la escuela del revisionismo histórico. Sí. Yo lo que manifesté que evidentemente eso generó una ola, no sé si de malos entendidos, pero de reacciones que de alguna forma duran hasta hoy, que a mí, como de alguna manera partícipe de esa corriente de revisionismo histórico, lo que me llamaba la atención era que las principales figuras o referentes o profesionales de la historia a nivel internacional que estaban cuestionando algunos hechos claves con relación a ese tiempo, no habían pertenecido ni a la Alemania del Tercer Reich, ni habían tenido algún tipo de militancia posterior de orden nazi o nacionalsocialista, sino que las principales figuras de esa corriente que cuestiona ese hecho, por lo menos como se lo plantea, pertenecen a la comunidad judía, como el caso de Faurisson, como el caso de Finkelstein, de Norman Finkelstein, o que incluso fueron víctimas en su momento de las acciones del gobierno alemán. El mismo argumento que utiliza Irán para justificar... No, yo lo que quiero... Son los mismos personajes, digo, hay una reivindicación. No, pero yo le quiero aclarar... hay en todos lados y malas interpretaciones en todos lados. O sea, lo que yo le quiero aclarar respecto... Yo trato de... Yo lo que quisiera es una definición suya, independientemente de... Bueno, a mí es un tema... ¿Usted no está convencido de que haya existido el holocausto judío? Yo soy una persona que se formó a través de un pensamiento crítico. Sí. Y los que nos formamos en el revisionismo histórico tenemos un pensamiento crítico. Entonces yo no lo estoy afirmando ni desmintiendo. Lo que estoy diciendo que a mí me llama y me llamó la atención que los principales referentes a nivel mundial que están cuestionando ese tema, o sean... Son tres o cuatro referentes. Bueno, o de la colectividad judía, o que hayan sido enemigos abiertos del nacionalsocialismo, o víctimas como Paul Racinier. Pero no es un tema, y está bien que lo aclaremos, pero no es un tema ni que forma parte de mi vida política, ni de la vida política del partido. Son ese tipo, a lo mejor, de declaraciones que yo se las contesto porque usted me la pregunta, pero que mucha gente, incluso algunos que me combaten públicamente,
me han dicho, mira, el problema es que vos sos demasiado sincero en la forma de expresarte. Y hay veces en política... Me dice que hay muchos más dirigentes políticos que piensan como usted a lo que, digamos... El a lo que es conjunto, yo le diría que si usted lee La Hora de los Pueblos, del general Perón, ahora yo no voy a hacer una cita textual, yo me formé en el peronismo. Y, ¿El general Perón negaba el holocausto? El general Perón tenía una posición que hoy podría ser una posición muy polémica. Yo no estoy diciendo que sea mi posición, digo que es la posición doctrinaria de la tercera posición justicialista que figura en La Hora de los Pueblos, donde él sostenía, por lo menos en la edición que yo tengo en la página 132 de La Hora de los Pueblos, que la tercera posición justicialista, o lo que en ese momento era la tercera posición, pero en el pasado lo que representaba la tercera vía, es un libro que escribió en 1968, estaba representada en esos tiempos por el gobierno de Alemania y por el gobierno de Italia. Yo no me estoy haciendo cargo de eso, lo que le estoy diciendo que si hoy Hablando Perón... de la Alemania nazi y de la Alemania fascista. Claro, lo que estoy diciendo que si hoy Perón manifestara eso, dirían, bueno, está incurso en la ley antidiscriminatoria. Yo no estoy haciendo ningún descargo sobre mi persona, pero yo vengo del peronismo. Eso es lo que en realidad forma parte de la doctrina ¿Usted cree que con el peronismo, cual... la doctrina peronista hoy suscribe la teoría de Perón, de que los ejemplos vienen de la Alemania nazi? Mi posición fuera de ese tema es que hoy los dirigentes peronistas no son peronistas. Desde el fallecimiento de Perón, la actual dirigencia, que yo creo que es el gran problema, Perón decía, el pescado se pudre por la cabeza, o sea, el problema hoy del país no es el pueblo, sino es su dirigencia. Hace rato que traicionaron todo el legado de Perón. En gran medida muchos de ellos son simplemente mercenarios. Un día están en un bando, otro día están en otro. Sí. Y por eso yo me fui del peronismo, porque fíjese que cuando es el auge... Si hubiera ido, lo hubieran echado después, digo. No. No sé si alguien suscribe el pensamiento suyo... Pero usted sabe por qué me fui del peronismo. Yo me fui del peronismo porque el general Perón deja el país en 1955, cuando es derrocado, con 0 de deuda externa, sin estar dentro del FMI, enfrentado con grupos como Bungibor, y cuando asume Menem, la llama María Julia Alzogaray. Pero no vamos a discutir ahora el menemismo. Se mete con Bungibor, y bueno, pero yo en ese momento, a través de una carta documento, le pedí un consejo disciplinario. Usted tenía una actuación neonazi o nazi antes. ¿Cómo? Usted tenía una actuación nazi antes. Yo nunca tuve, que María Julia... Mire, o reivindicatoria de ciertas actitudes. No, mire, la calificación... Usted mismo ha reconocido que ha madurado, que hace 15 años hacía el saludo nazi, que tenía la cruz... Bueno, pero yo no lo califico de saludo nazi. ¿Cómo? Yo no lo califico de saludo nazi. Ese símbolo... es un saludo romano asimilado. Ese símbolo es el 7 de San Cayetano. Pero estamos hablando mucho del pasado. A mí me gustaría hablar... Usted está hablando del pasado, sacó a Menem y a María Julia. Usted me dijo que a mí me habían sacado el peronismo y yo me fui del peronismo. No, lo hubieran sacado ahora, digo, del peronismo. Pero no ahora del peronismo sacan a todos los peronistas. Usted me va a decir o sea, que usted originalmente se reconoce, digamos, usted se reconoce como peronista, no tiene nada que ver con ningún movimiento de tipo antisemita, porque si el juez Canicoba Corral directamente le negó... No, pero eso es un mamarracho. Lo que hizo Canicoba Corral es un mamarracho pero que lo calificó de un partido antisemita. Mire, eso fue en el año... en 2010. 2004, creo. 2004, exactamente. Hace 10 años. Junto con lo que pasó en tiempos atrás en el peronismo, nosotros lamentablemente tenemos el extraño privilegio de ser el segundo partido político proscripto en los últimos 70 años en esos tiempos de la historia argentina. Pero finalmente la propia justicia nos reivindicó. Nos reivindicó. Ustedes participaron en las últimas elecciones a jefe de gobierno, que no fue usted candidato. Sí, yo fui candidato. ¿A jefe de gobierno no? Sí. ¿Sí? Sí. Mire, y le quiero mostrar algo para que se vea la falacia de lo que ahora está pasando con relación a todos estos repudios. El espectro político se ha enojado con el juez porque le dio a usted Bueno, pero mire, hay una frase que dice que hay muchas veces mucha politización pero poca cultura política. Y hay que estar informado para decir las cosas. Y a mí me llama la atención, ahora usted hablaba de Kunkel, que
que hoy quiere ser una especie de fiscal de la democracia, que yo recuerdo Nunca ha repudiado la decisión del juez Lijo de autorizar fue el partido. el comandante de la columna 21 de Montoneros, uno de los responsables del ataque y de la masacre al regimiento de Formosa, en pleno gobierno constitucional. Kunkel tiene un pasado asesino. Yo puedo ser cuestionable por mis ideas, pero yo las manos no las tengo manchadas con sangre. Y Kunkel y muchos de los actuales dirigentes kirchneristas han matado, han secuestrado gente, han robado. Entonces, yo no sé con qué autoridad moral hablan, pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero significarle es que es absolutamente falso todo esto que se está diciendo ahora, porque supóngase que Lijo, que simplemente fue un juez subrogante, porque lo hubiera firmado sin ningún problema la Servini de Cubría, por las cosas que yo le voy a mostrar, daría la impresión, por lo que dicen, de repente aparece el partido Bandera Vecinal, subrepticiamente aparece Biondini y surgen algunas caras y gestos de horror. Yo le voy a mostrar algo que es público. En el año 2013, vamos a ver dónde está la cámara, por la lista 902 del partido Bandera Vecinal, en esta boleta aprobada por la doctora Servini de Cubría, por el Tribunal Superior de la Ciudad y por la Cámara de Casación, yo fui primer candidato a diputado, a legislador porteño, por el partido Bandera Vecinal, el 27 de octubre del 2013. Es decir, que esto que se está haciendo ahora respecto de Bandera Vecinal es la consolidación de una personería que ya existía. Y es más, yo fui la figura electoral de esta campaña. Entonces Biondini, es absurdo que salga la DAIA y diga, uy, nos sorprende que aparezca Bandera Vecinal y Biondini. Están mintiendo. El año pasado veíamos los avisos donde había una voz parecida a la Cacho Fontana. No, nosotros no nos sorprende. Y, pero usted... A ver, me parece muy importante que usted muestre esta boleta de Bandera Vecinal, porque, y digo, me parece fantástico que puedan ustedes expresarse, porque también revela que no mucha gente piensa como ustedes. Digo, en la última elección ustedes sacaron 3.000 votos. Sí. Pero está bien, lo cual tranquiliza que, digamos, un partido que puede identificarse independientemente de su actitud, que puede identificarse como un partido nazi, un partido neonazi, un partido nacionalista con Z, tenga 3.000 votos. Bueno, eso revela, digamos, mire, yo le voy a decir lo siguiente. El primer sorprendido... ¿De los 3.000 votos? ¿Le parece mucho o poco? No. El primer sorprendido con todo este escándalo que se ha armado soy yo, porque francamente nosotros, después de mucho tiempo de lucha, hemos empezado en los últimos años a participar en la acción política en medio de un gran silencio mediático, por eso le agradezco la invitación de hoy. Pero yo, a esos 3.000 votos de los que usted habla, nuestro partido, el Partido Bandera Vecinal, en esta etapa surge de la fusión de lo que antiguamente era Alternativa Social, con la cual yo me presenté en el 2011 como candidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, de gente en acción que justamente a través del spot que me piden los compañeros o los camaradas que yo encabece, para la provincia de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires sacamos 40.000 votos el año pasado. ¿En qué partido? ¿En Alternativa Social? En Gente en Acción, en una campaña electoral que yo encabecé presentando a los candidatos que usted sabe... ¿El año pasado? Fue el año pasado, fue en las primarias. 40.000 sacaron ustedes. 40.000 votos, 40.000 votos. Es decir, que en algún momento dijeron así... ¿Y los 3.000 eran en Ciudad de Buenos Aires? 3.800 en la Ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Y 40.000 en la provincia de Buenos Aires? 40.000 en la provincia. Es un buen comienzo, es un buen comienzo. Es inquietante como comienzo. Para usted será un buen comienzo, para nosotros es inquietante. Mire, lo que pasa... La reivindicación de los partidos de derecha en estos momentos en Europa, en el Parlamento Europeo y todo eso. Le Pen, por ejemplo, ¿para usted significa un modelo o una preocupación? Mire, para mí el único modelo que hay es el legado de Perón. Después las otras son circunstancias, cada pueblo... Pero digamos, el avance de la derecha xenófoba pero a mí no me preocupa Francia. ni el avance ni de la derecha ni el avance de la izquierda. Pero, por ejemplo, sobre temas sensibles que tienen que ver con el nacionalismo o, en este caso, el neonazismo en Francia, por ejemplo. El tema de los extranjeros, ¿cómo lo manejan ustedes? Mire, yo le quiero aclarar dos cuestiones. La Argentina se ha convertido en una meca de muchos países limítrofes. Esto genera siempre como una... Para el señor Le Pen se soluciona con el ébola. Bueno, yo de ese tipo de cuestiones no estoy de acuerdo, indudablemente. Está bien. O sea, yo lo único que planteo, tanto en el aspecto inmigratorio como en cualquier cuestión relacionada con la vida argentina, es la aplicación de la ley. Nada más. Para que los argentinos
volvamos a ser libres, tenemos que volver a ser esclavos de la ley. Que se aplique la ley inmigratoria que existe, que se aplique la ley en todos los aspectos. Entonces significa que cerrar la frontera, abrirla, expulsar gente, defínamelo, porque digo, la ley migratoria mire, ha sido en el caso con la Constitución argentina para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Por supuesto, pero en el marco de la aplicación de las leyes del país. Es decir, si usted viene del extranjero con voluntad productiva, con voluntad de trabajar, entra por las vías legales, bienvenido a la Argentina. Pero usted, yo y creo que todo el mundo sabemos que hoy en la Argentina entra cualquiera, sale cualquiera, se nos ha instalado el narcotráfico y a mí me parece que ningún país civilizado del mundo realmente puede tolerar eso. Fíjese que nosotros en la Argentina tenemos y a mí me parece bien porque, bueno, es uno de los países hermanos, un componente inmigratorio muy fuerte procedente de Bolivia, dentro de lo cual también hay un importante componente de inmigración ilegal. En Bolivia, Evo Morales es durísimo en la aplicación de la ley inmigratoria. Es decir, si por ejemplo un hotelero tiene residentes ilegales, además de expulsar a los ilegales, mete preso al hotelero. Un extranjero no puede cortar una calle, no puede participar de un partido político y mucho menos de una manifestación antigubernamental. Usted se refiere a que muchas de las manifestaciones y piquetes que hay en estos momentos en Buenos Aires y en otros lugares hay extranjeros. No, yo lo que estoy diciendo es... Usted lo prohibiría, obviamente. No, yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Que no corresponde. Lo que estoy diciendo es que en otros países de los cuales la Argentina recibe una fuerte corriente inmigratoria, la aplicación de la ley es natural. Cuando uno pide que en la Argentina se aplique la ley, pasa a ser xenófobo, pasa a ser discriminatorio y nosotros lo único que estamos planteando es que se aplique la ley, ser esclavos de la ley, nada más que eso. La xenofobia, digamos, obviamente se expresa a veces en argumentaciones diferentes. Yo no lo puedo acusar a usted de xenófobo, no me consta, digo, no tengo elementos. Hemos tenido algunas veces diálogos telefónicos. Así es. Lo que pasa es que hay ciertas definiciones que van definiendo un poco la actitud xenófoba. Yo no le digo, a ver, el tema de los extranjeros es una actitud. Digo, nosotros tenemos un espíritu abierto, uno puede interpretar que es un espíritu abierto para los extranjeros. Digo, no sé de dónde vinieron sus abuelos, pero digo, Biondini me suena el apellido. Vinieron de Italia y vinieron de España. Y vinieron de España y de Italia por primera, segunda generación. Y yo en realidad soy la segunda generación. ¿Usted la segunda? Son mis abuelos, sí. Pues mi... Está bien, digo, o sea, todos tenemos acá una ascendencia que viene Lógico. De los barcos, ¿sí? Digo, nadie puede sentirse no identificado con la situación de cualquier extranjero que viene a la Argentina porque fue expulsado por la pobreza de su país, digo, como se habrán hizo sus abuelos, digo, me parece que todos tenemos esa misma historia. Pero mire, no sé cómo llegaron sus abuelos, los míos llegaron totalmente pobres escapándose de la guerra. Digo, mire, mi abuelo, el de la parte italiana, Héctor Carmelo Biondini, vino primero él trajo a los hermanos Fioravanti, uno de los cuales es el escultor del Monumento a la Bandera en Rosario. En el caso de mi abuelo... Y vinieron pobres, sí, no creo que eran medio ricos, escapaban del hambre. En el caso de mis abuelos por la parte materna, si bien ellos tenían medios, pero también hicieron un gran sacrificio. García Martínez, que vino por Puerto Deseado, es uno de los fundadores en ese momento de la estancia La Horqueta, que hoy es un monumento histórico en Santa Cruz, y fue la única estancia que cuando se produjeron los hechos de la famosa Patagonia Trágica, fue la única estancia a la cual no pudo entrar el ejército, porque en la estancia de mi abuelo trabajaban en un pie de igualdad criollos, indígenas. O sea que usted viene de un pasado rico, por lo menos. No, vengo de un pasado, digamos, de mucha lucha de mi abuelo Biondini, que el primero vino trabajando como albañil y después pudo traer a sus sobrinos. Y si bien en el caso de la parte de mi madre venían con medios, hicieron un gran sacrificio porque a mi abuelo Santiago García Martínez se lo considera uno de los pioneros de la provincia de Santa Cruz. Perdón, quiero destacar que mientras al abuelo de Kirchner tiene un pasado y se lo considera uno de los principales usureros en la historia de Santa Cruz, a mi abuelo se lo considera uno de los pioneros de la provincia de Santa Cruz. Respecto al tema de los modelos que aludía Perón, ¿a usted cómo calificaría, usted en lo personal, digamos, en base a todos estos elementos reivindicatorios que tiene, cómo calificaría usted la Alemania nazi?
Hay dos Para cuestiones. usted es un modelo, la No. Italia fascista, son un modelo, es una referencia. Mire, hay dos porque cuestiones. usted se manifiesta peronista y dice que Perón reivindicaba los modelos nacional y popular de la Alemania y de Italia, que era en la época de la circunstancia. Para usted, Mire, quiero Perón saber. era peronista. Yo lo que estoy diciendo es que la posición histórica que él tenía... Me gustaría saber la suya. Por eso. La posición histórica de Perón. La posición histórica que él tenía... Usted nació... Lo que yo decía era que si él hoy... Usted nació, creo, 20 años después que terminó la guerra. Yo nací en el 56. 56, 9 años después. No, 11 años después. Así es. O sea, usted era, digamos... Espero que no me acusen de ningún hecho de guerra. No le van a acusar, por eso digo, usted, Bueno. digo, no sé dónde se inspiró, si su padre, su hermano, su madre, qué sé yo, no sé. No, es que... Digo, porque a para ver, tener si yo un empecé registro... militando, Helblum, yo empecé militando a los 15, 16 años en el peronismo. Me inspiré en Pero mi digo, o sea, patria. no tenía ningún antecedente. de Mi haber participado. padre era del Partido Comunista. Sí. No tenía... Digamos, rara inspiración el comunismo, digo, pero bueno. Bueno, le Rara digo, inspiración le para digo, le ser un digo, le defensor. digo en el sentido de que nosotros, y para ser muy preciso respecto de su respuesta, hay dos componentes fundamentales de lo que fue el nacionalsocialismo alemán, Sí. con los cuales yo no tengo nada que ver, por eso es absurdo que a mí me califiquen de nazi. Uno es el componente racista. Yo jamás he sido racista, es más, en ese mismo programa que en su momento fue cuestionado de Nuevo Triunfo, en el punto 14 se destacaba la reivindicación histórica de los pueblos originarios y la devolución de las tierras a los pueblos originarios. Eso no lo haría ni el Ku Klux Klan ni un grupo nazi. Y en segundo lugar, yo no soy antisemita. Es falso que yo sea antijudío. Yo he cuestionado, como lo ha cuestionado en su momento las Naciones Unidas, determinadas políticas vinculadas a los derechos humanos que se aplica en Israel con relación al pueblo palestino. Ahora bien, desde sectores sí vinculados al sionismo, que hay que no generalizar y no mezclarlos con el tema de la colectividad judía. El tema del sionismo sirve a veces uno... para alentar el antisemitismo disimulado. Bueno, eso es lo que dicen los sionistas. No, yo no soy uno... sionista y a veces pienso eso. Está bien, y no soy sionista. Pero escúcheme, si usted toma hechos como Deir Yassin, como Sabra y Shatila, son hechos que hacen también a genocidios producidos, ¿verdad? Y uno tiene que reivindicar la defensa de los derechos humanos. Es decir, no se puede... Totalmente de acuerdo, y Sabra y Shatila es una vergüenza al espíritu de cualquier judío. Por eso obviamente, por eso le estoy... cualquier forma de crimen de guerra, holocausto, o como usted mencionó, de 1, de 10, de 100 o 100.000, es repudiable. Lógico. Ahora, bueno, esa entiendo es que nuestra a posición. veces el tema del sionismo, digo, casi todo judío es un poco sionista, lejos estamos por supuesto de avalar ciertas conductas, pero lo que digo es, a veces sirve como caballo de Troya. Yo no soy antijudío, soy antisionista. Bueno, si alguien lo usa como una excusa para ocultar otra posición, esa no es nuestra posición. Yo siempre he tratado de manifestar lo que pienso. Eso me ha traído muchos amigos y también lamentablemente muchos enemigos. Pero bueno, es mi forma de pensar. Fíjese, ¿Enemigos dentro de la derecha, dentro del nazismo, o dentro del nacionalismo argentino? ¿Enemigos de qué tipo? Enemigos Los enemigos de del todo espectro tipo. político. Hay gente dentro del propio... Mire, a mí me han acusado desde sectores... en algún momento, incluso de sectores del nacionalismo, por nuestra visión de la economía, de una economía social, de la investigación de la deuda externa, de la nacionalización de los resortes básicos de la economía, de la coparticipación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y en el control de la producción. A mí, desde sectores del nacionalismo, me han acusado de comunista. Y una vez, un conductor de televisión que se decía peronista, trajo a colación el pasado comunista de mi padre, ¿verdad? Para que usted vea que me han pegado de todos lados, diciendo si yo en realidad sería nacionalista o un comunista camuflado. Es decir, que ya para recibir palos los he recibido de todos lados. Lo cierto es que yo soy un argentino. A ver, Hitler también se pensaba que era comunista, ¿eh? Digo, algunos pensaban que tenía ideas comunistas y creo que se inspiró en muchas cosas, no tiene nada que ver eso, digo. No, yo lo que le estoy manifestando es que para mí hay una falacia, es decir, hay una geometría política que nació un poco en la Revolución Francesa, en la cual yo no creo, y hoy la realidad política tampoco se compadece con eso, que es dividir a la gente en derecha, izquierda o centro. Nosotros por eso sostenemos una cuarta posición. Nosotros no estamos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro del actual sistema de corrupción que lamentablemente hay en nuestro país. Estamos en la vereda de enfrente. Y convocamos a esa vereda de enfrente a todo el mundo,
venga de donde venga, tenga la religión que tenga, no hacemos ningún tipo de discriminaciones, y yo considero que por eso, por ser una persona de última, que hoy a lo mejor es una maravilla en política, ser una persona honesta, que ha manifestado una línea de conducta, nos han perseguido tanto, porque como usted dice, yo no me asustaría por una fuerza política que saque 3.000 y pico de votos en la capital o 40.000. No, yo me asustaría por las actitudes que representa esa fuerza política. No, digamos, si alguien detrás suyo se encolumna para sentimientos antisemitas, anti-extranjeros, de persecución a sectores minoritarios, digo, a mí me parece que... Bueno, pero eso no se digo, si eso representa a las 40.000 personas que lo votan a usted en la provincia de Buenos Aires, me preocupa. Ahora, si hay gente que piensa que el nacionalismo, digo, que tiene sus ideas respecto a los resortes de la producción, a mí no me inquieta. Ahora, me preocupa ciertas indefiniciones respecto al tema del holocausto, digo, son temas que la sociedad ya tiene incorporado, digo, me parece que eso engloba algún No, yo le estoy manifestando respecto de ese tema que yo no tengo una autoridad profesional, sí, ni una autoridad histórica para manifestarme. Yo lo que señalé, y le dije que eso me trajo muchos problemas, es que a mí me llamaba la atención que gente perteneciente a esa línea revisionista, porque si uno dice, bueno, pertenece a un grupo neonazi o fue parte en ese momento de la Alemania, uno dice, bueno, tiene un pensamiento, ¿verdad?, interesado. Pero porque en esa escuela me formé yo, en la escuela del pensamiento crítico del revisionismo histórico. Pero eso no significa establecer un juicio de valor, porque yo considero que no tengo ni la autoridad profesional ni la formación intelectual en el campo histórico para dar una opinión definitiva. Hay gente que dice, esto fue así o no fue así. Yo en ese sentido trato de ser respetuoso y tratar de hablar de las cosas que realmente conozco. Lo que pasa es que a lo mejor no tendría que haber emitido opinión, pero bueno, la emití y bueno, se generan este tipo de inconvenientes. Usted es un lector, supongo, bastante entusiasta, y si hubiera querido conocer, como debe conocer, lo que pasó en la Alemania nazi con el pueblo judío, con los gitanos, con las minorías, con sacerdotes católicos y todo eso, usted lo hubiera sabido. Digo, me parece que si usted suscribe a algunas ideas del nacionalsocialismo o del nacionalismo posteriores a su nacimiento, digo, me parece que usted lo hubiera sabido. No. Hay una cierta retórica para defender ciertas cosas. No se ofenda, Helmut. No, usted es muy dialéctico. No soy dialéctico. Usted es muy dialéctico. Yo no soy dialéctico. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo digo, a ver, uno tiene la información, uno puede decir, el rabino tal dijo que lo del holocausto. Sí, obviamente. A mí, cuando estuve en Auschwitz, donde perdí al 75% de mi familia, ¿sí? Digo, me llamó la atención ciertas cosas que yo nunca me lo había preguntado históricamente. ¿Por qué razón, mientras tenían siempre superioridad aérea los aliados, nunca bombardearon las vías de tren que llevaban a las cámaras de gas? Nunca me lo había preguntado. Yo caminando esas vías dije, ¿por qué razón, si tenían superioridad aérea, nunca bombardearon las vías férreas que llevaban a los campos de concentración y a los hornos? Y una vez se lo mencioné a un escritor argentino que ha estudiado muy bien esto, y me dijo, porque él lo encontró en los libros, yo después lo encontré en un libro sobre el desembarco en Normandía, que cuando le llevaron a Eisenhower la idea de bombardear esa vía, dijo Eisenhower, dejémoslo, que mientras los nazis se ocupan de matar judíos, nosotros vamos preparando el desembarco en Normandía. Marco Saguini fue quien investigó eso. Digo, o sea que hay cosas que uno tiene que enterarse con el tiempo. Eisenhower, que era, obviamente nadie puede negar que fue una clave en la derrota en la Alemania nazi, dijo esa frase, y que está certificada concretamente. Mientras los nazis matan judíos, nosotros vamos preparando el desembarco en Normandía. Bueno, hay cosas que evidentemente a uno le molestan. Yo por eso le manifesté que nosotros, respecto al nacionalsocialismo, nunca podíamos ser nazis porque no éramos ni racistas ni antisemitas. Con lo cual le estoy diciendo que nosotros no estamos, y nunca a mí se me ocurriría negar que el nacionalsocialismo en Alemania era racista y antisemita. Sí. Lo que yo simplemente le manifesté que respecto de una cantidad de acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, hubo personajes, y hay personajes, diferentes referentes, que dicen que la historia tiene
diferencias respecto de lo que es la historia oficial. Pero no, eso no es el campo de la actividad de nuestro partido. Lo que pasa es que en algún momento me preguntaron eso, lo contesté y bueno, lo estoy respondiendo hoy también con usted. ¿Usted reconoce como un pecado de una juventud no demasiado lejana el haber levantado el brazo en el saludo nazi? Yo considero, como un error. Yo considero que desde el punto de vista de la expresión de una idea, a veces uno quiere expresar una cosa y si quiere expresar una cosa y lo muestra de otra, da lugar a confusiones. Por eso lo dejamos de hacer, indudablemente, porque generó que hoy, por ejemplo, en un hecho para nosotros auspicioso, que es haber logrado la personería definitiva de bandera vecinal, estén poniendo esa foto y estén etiquetando al partido o a mi persona de cuestiones que no son. Biondini, nosotros tenemos que preparar, si me prepara el tape, por favor, espérenme un segundito, después hacemos la publicidad. Le agradezco la presencia, creo que es importante que haya podido aclarar con toda libertad su pensamiento respecto a eso y reconocer lo que pueda reconocer, ¿está bien? Me parece. Le quiero aclarar un punto. ¿Tengo un minuto? Tiene un minuto, sí, señor. Perfecto. En el año 2011, la DAIA, o la dirigencia que ahora intenta acusarnos, también se presentó en la justicia y el Tribunal Superior de la Justicia le dijo: señores, esta persona no es nazi y está plenamente habilitada para presentarse. Todo esto que está pasando ahora es propaganda política, dejemos que todo el mundo se exprese en democracia. Exactamente. Y le agradezco mucho la invitación. Realmente los medios suelen sernos esquivos, no tenemos muchas posibilidades de expresarnos, pero bueno, usted siempre nos ha abierto los canales. Gracias, Biondini. Muchas gracias.